Buen día. El día de hoy voy a exponer mi evidencia número 1 de Derecho Procesal del Trabajo. Iniciemos con el concepto de derecho del trabajo, visto desde el punto de vista de tres bibliografías distintas. La primera nos dice que el derecho del trabajo es el conjunto de normas positivas referentes a la relación entre el capital, la mano de obra entre empresarios y trabajadores, en sus aspectos legales, contractuales y consuetudinarios de los elementos básicos de la economía, donde el Estado es el que se encarga de marcar las líneas fundamentales de los derechos y deberes de ambas partes. Hablamos de trabajadores y empresarios, o patrones, como lo conoce nuestra Ley Federal del Trabajo. La segunda bibliografía cita a Fernando Flores Gómez y Gustavo Carvajal, quienes definen al derecho del trabajo como el conjunto de normas que regulan las relaciones entre dos grupos sociales, es decir, patrones y trabajadores, tanto en su aspecto individual como en su aspecto colectivo, a efecto de conseguir el equilibrio entre los factores de producción, capital y trabajo. Vemos que en ambas definiciones encontramos los factores producción, capital y trabajo, así como los términos trabajador y patrón. Es decir, estos son fundamentales para definir el concepto de derecho del trabajo. La tercera bibliografía refiere a Walter Kaskel y Hermann Dersch, quien para ellos el derecho del trabajo es el conjunto de todas las normas jurídicas de índole estatal o autónomas, que regulan la situación jurídica de las personas directamente interesadas en la relación de trabajo dependiente, sea como trabajadores, empleadores o cualquier otro modo, y las personas asimiladas por la ley parcialmente a los trabajos con respecto a la relación de trabajo en los que se ven inmersas las partes. Bueno, una vez que se ha definido esto, entremos un poco al derecho procesal del trabajo. Iniciaré describiendo su finalidad. ¿Cuál es la finalidad del derecho procesal del trabajo? Es promover y proteger los intereses de los trabajadores, garantizando una plena justicia social, así como la correcta aplicación de normas jurídicas en materia laboral y en cuanto al litigio se refiere. Ahora abordaré las etapas del proceso. Recordemos que el proceso está constituido en materia procesal laboral primordialmente por un procedimiento ordinario o un procedimiento especial, esto en base al caso específico. Las etapas del procedimiento ordinario son 5. Primero tenemos la presentación de la demanda, autorrecepción a trámite, notificaciones, traslado y emplazamiento. En segundo término, la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Después tenemos la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Como cuarta etapa tenemos el cierre de la instrucción y finalmente tenemos una etapa resolutiva, que es donde termina el procedimiento ordinario. Hablando del procedimiento especial, solamente se reduce a 2 etapas procesales. La presentación de la demanda, autorrecepción a trámite, notificaciones, traslado y emplazamiento, es decir, la misma primera etapa del procedimiento ordinario, y la segunda, que es la celebración de la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución. ¿Quiénes son las partes que interfieren en un proceso laboral? Bueno, básicamente son 3. Hablamos de un actor, un demandado y la autoridad. Daré una explicación de lo que es un proceso y un procedimiento. Normalmente los estudiantes solemos utilizar ambos términos como un sinónimo y esto es algo completamente erróneo. Entonces procederé a definir el proceso, posteriormente el procedimiento y marcaré en base a ello diferencias para finalizar con ejemplos prácticos. Iniciemos con el proceso. El proceso es el conjunto de actos que están regidos por nuestra legislación laboral, es decir, la Ley Federal del Trabajo. Lo realizamos con el objetivo de lograr la aplicación del derecho objetivo en materia laboral, así como la satisfacción que deviene del interés legalmente tutelado para determinado caso. Todo ello como resultado de la decisión de un juez competente.
Su finalidad es tutelar un derecho subjetivo, es decir, aquellos derechos contenidos en nuestra Ley Federal del Trabajo, teniendo una finalidad jurisdiccional que compone el litigio laboral. El proceso está constituido por uno o más procedimientos. Es ahí cuando empezamos a encontrar algunas diferencias. El proceso son todas aquellas pautas que debemos seguir para poder decidir a cuál de las partes contendientes le asiste la razón. Ahora hablaré sobre el procedimiento, mismo que es la coordinación de todos los actos jurídicos que debemos realizar, procesos que se encuentran íntimamente vinculados. Su finalidad, contrario sensu de lo del proceso, es determinar a cuál de las partes del proceso laboral le asiste el derecho que fue invocado, no la razón. Al estar frente a un litigio laboral, tenemos que ejecutar un procedimiento, mismo que está constituido por diversas formalidades a las que nos constreñimos, tanto las partes como la autoridad jurisdiccional, es decir, aquella autoridad que tenga competencia. Eso lo veremos más adelante. Entonces, el procedimiento implica una serie de pasos o fases que debemos seguir en materia procesal laboral para obtener el resultado que deseamos. Una vez que hemos fijado la definición de ambos términos, veamos cuál es la diferencia. El proceso, como pudimos ver, es algo mucho más complejo que un simple procedimiento. Todo proceso implica la existencia de uno o varios procedimientos. Sin embargo, el que exista un procedimiento no implica que necesariamente exista un proceso. El procedimiento refiere a un aspecto formal o actividad externa, tal como la sucesión de actos procesales. Diferente es con el proceso, que es un concepto muchísimo más amplio, puesto que engloba los sujetos intervinientes, la relación entre estos sujetos y el objeto del proceso. Su objetivo es el término del litigio. ¿Cómo vamos a llegar a este fin? A través de un procedimiento. El procedimiento implica un proceso, pero en movimiento. Es decir, el procedimiento está ubicado justo dentro del proceso. Este último implica una totalidad, mientras que el procedimiento es solo la sucesión de actos que se dan dentro del proceso. Entonces, el proceso es un conjunto de formas procesales indispensables para la ejecución de las funciones jurisdiccionales. Contrario sensu, el procedimiento es un conjunto de actos que desarrollan las partes, los terceros y el juez. Esto en base a la secuencia establecida por nuestra legislación. Todo eso se desarrolla en determinado cierto tiempo y lugar. Entonces, fijaré algunos puntos a fin de aclarar estas diferencias. El proceso tiene como finalidad solucionar un conflicto o una incertidumbre con determinada relevancia jurídica. El procedimiento tiene como finalidad cumplir requisitos indispensables para desarrollar un proceso efectivo. Recordemos que no existe proceso sin procedimiento, pero sí puede existir procedimiento sin proceso. El proceso termina con la cosa juzgada, es decir, a través de la sentencia que dicta un juez. El procedimiento culmina con una cosa decidida, no con una sentencia. El proceso es la sucesión de actos tendientes a un fin, es decir, a obtener una sentencia definitiva, con carácter de cosa juzgada. El procedimiento es la sucesión y orden de los actos que conforman el proceso. Trataré de esclarecer este punto a través de algunos ejemplos. Como proceso tendríamos como ejemplo un juicio laboral, no sé, por un accidente de trabajo. Y el procedimiento serían todas las diligencias y formalidades que se siguen dentro de ese juicio laboral por accidente de trabajo. Recordemos que las diligencias son los trámites que realizan los funcionarios y empleados de las juntas locales de conciliación o federales de conciliación y arbitraje para agilizar el trabajo. Una diligencia puede ser el emplazamiento de una empresa demandada a efecto de que produzca la contestación.
Otro ejemplo de proceso es un juicio laboral, pero en este caso por despido injustificado. Y el procedimiento, el ejemplo del procedimiento en este caso sería una incidencia. Por ejemplo, un incidente de nulidad de notificaciones, donde la parte demandada promueve el incidente en virtud de que no le fue notificada la demanda que había sido instalada en su contra. En virtud de ello, no pudo contestar la demanda en el plazo señalado por nuestra legislación. Veamos estos ejemplos desde un ámbito global. Por ejemplo, tenemos que el proceso se puede iniciar a través de una acción por despido injustificado, ejercida por el trabajador, que sería en esta parte el actor, a través de un procedimiento ordinario, el cual determinará que efectivamente le asiste la razón y se señalará el pago de la indemnización constitucional. Sin embargo, aquí estamos hablando de un proceso, ¿no? Entonces, si el patrón se niega a otorgar esta indemnización que la Constitución fija, el actor nuevamente tendrá que iniciar un procedimiento de ejecución a fin de obligar a cumplir el mandato señalado por el juez. En este ejemplo podemos observar que el proceso laboral se constituyó de dos procedimientos. Primero hablamos de un procedimiento ordinario donde se obtuvo exactamente el despido injustificado y después hablamos de un procedimiento de ejecución a efecto de que el patrón cumpliera. Diversos autores señalan que el derecho procesal del trabajo pertenece al derecho público, pero para poder saber si esto es una realidad o no, debemos definir al derecho público, mismo que regula la intervención, la organización y la competencia del Estado en el proceso a través de tribunales jurisdiccionales, en este caso, juntas de arbitraje. En el mismo orden de ideas, el derecho posee la característica de ser público, en virtud de que es un derecho cuya finalidad claramente no es regular de forma directa los conflictos entre los particulares, sino que el derecho procesal se enfoca a regular los intereses generales que tenemos como sociedad. Entonces, el derecho procesal del trabajo pertenece al derecho público porque tiene como fin regular una función pública. Hablamos de la función jurisdiccional. Toca el punto de las características del derecho procesal del trabajo, mismas que son básicamente 4. Hablamos de derecho público, hablamos de una característica instrumental, un carácter único y de ser una disciplina autónoma. Señalaremos en qué consiste cada una de estas características. Primero, sabemos que es de derecho público, que tiene la característica de ser derecho público, puesto que, como ya vimos, su finalidad es regular de forma directa las divergencias, no las divergencias entre los particulares, sino los intereses generales que tenemos toda la sociedad. En segundo término, tenemos que tiene una característica instrumental, debido a que no se concibe como un fin en sí mismo, por el contrario, se emplea como un instrumento, a través del cual salvaguardamos el derecho sustantivo, a través de regulaciones de índole procesal. Este carácter instrumental, también conocido como adjetivo, recordemos que el derecho procesal es conocido como derecho adjetivo también, es el que permite hacer la distinción del derecho procesal del trabajo con otras ramas del derecho. De lo anterior podemos deducir que el derecho sustantivo puede existir sin regulación procesal, pero no es jurídicamente viable concebir la existencia de un derecho que incluya solo normas procesales, sin existir un derecho sustantivo. La tercera característica es un carácter único. Solo existe un derecho procesal del trabajo, y no uno para cada derecho sustantivo. Es posible aplicar este derecho a todos los conceptos, instituciones y principios del derecho procesal del trabajo. Cualquier tipo de proceso sin la necesidad de que su fin se encuentre vinculado al derecho sustantivo específico. Esta característica, no debemos confundir esta característica,
puesto que no implica, por ejemplo, que el derecho procesal tenga los mismos elementos que un proceso en el que se tramita, por ejemplo, un juicio de divorcio necesario. No es lo mismo que un juicio en el que se condena el cumplimiento de un contrato individual del trabajo. Lo que establece esta característica es la existencia de reglas específicas de aplicación a determinadas materias, en el marco de un derecho procesal único. Finalmente tenemos que es una disciplina autónoma. ¿Por qué autónoma? Porque no se encuentra subordinada ni procesal, ni conceptual, ni prácticamente a ningún área del derecho. Es decir, el derecho procesal del trabajo no se encuentra subordinado al derecho penal, no se encuentra subordinado al derecho civil, no se encuentra subordinado al derecho mercantil, etc. El origen de esta característica está a mediados del siglo XIX, donde el derecho procesal del trabajo solamente implicaba una parte muy pequeña de los derechos sustanciales. Actualmente tenemos que el derecho procesal se configura como instituciones y principios exclusivos. Aunado a lo expuesto hasta este momento, los elementos que caracterizan al derecho procesal del trabajo como autónomo son los siguientes. Primero, este derecho procesal es una rama extensa del derecho, que posee un estudio en particular. El derecho procesal del trabajo tiene principios propios, instituciones propias y un método propio. Esto es lo que dota como una disciplina autónoma al derecho procesal del trabajo. Ejemplificaré algunas disciplinas que también son autónomas. Tenemos por una parte al derecho administrativo y por otra al derecho agrario. Son ramas del derecho que han ido evolucionando a grandes pasos a través de los años. Actualmente ya no están subordinadas a otra rama del derecho, sino que tienen instituciones propias, principios propios, de igual forma que el derecho procesal del trabajo. Y como ejemplo de ramas que forman parte del derecho público, es decir, que tienen como objetivo tutelar intereses generales de la sociedad, son derecho fiscal, derecho internacional, derecho constitucional, derecho administrativo, derecho penal, etc. Es de vital importancia conocer los principios del procedimiento laboral, mismos que describiré a continuación. Tenemos el principio de igualdad de partes. El famoso principio de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 16 de nuestra Carta Magna, implica una posición equitativa entre las partes, una condición similar de las partes en un proceso laboral. Este principio nos dice que no pueden diferir los derechos ni los deberes de las partes, tienen que ser equitativos, equiparables. Dentro del procedimiento es un principio instrumental, mas no final. En derecho procesal del trabajo, las partes claramente no se encuentran en el mismo plano. Cada parte está en diversas perspectivas, es decir, el trabajador y el patrón no están equitativos, no están en el mismo plano. No podemos hablar de una igualdad certera, cuando el actor es el protagonista y el demandado solamente es un sujeto pasivo de la acción que ha sido instaurada en su contra. No es una igualdad procesal plena, no sería viable ni posible pensarlo. Simplemente implica que los derechos, las cargas y las responsabilidades que emanan del proceso deben imponerse por las partes sin discriminación alguna, de forma que no se dé privilegios a una parte, por ejemplo, que no se le dé privilegios al patrón, y que tampoco se pongan gravámenes en perjuicio de alguna de las dos partes. El principio de igualdad otorga a las partes responsabilidad para actuar y ser juzgadas en igualdad de condiciones. Como ejemplo de este principio tenemos un juicio por despido injustificado, donde el trabajador tiene derecho a ofrecer las pruebas suficientes que configuren efectivamente que su despido fue injustificado. Por ejemplo,
En su escrito de demanda aportará una prueba confesional que deberá ser absuelta a través de posiciones por la empresa, testimoniales de otros trabajadores, documentales donde compruebe las prestaciones que le fueron otorgadas por la empresa. De la misma forma, tras ser emplazado el demandando en su escrito de demanda, la empresa podrá ofrecer pruebas, por ejemplo, no sé, testimoniales de algunos trabajadores, igual documentales donde se compruebe que efectivamente se han otorgado todas las prestaciones de ley a este trabajador que está demandando. Entonces, la Junta tiene la obligación de recibir las pruebas de ambas partes, siempre y cuando cumplan con los requisitos que señala nuestra legislación, claro. Ello en cumplimiento del principio de igualdad de partes, es decir, ambas partes han tenido la igualdad y por ello han ofrecido las pruebas conforme a derecho. El segundo principio es la oralidad, misma que agiliza el proceso y da plena certeza al principio de inmediatez. Este principio viene a modificar un poco la clasificación clásica que teníamos, donde indicaba que el proceso podía ser oral, escrito o eclesiástico. Esto era inexacto, por ello la fijación de la oralidad. Actualmente, tras las reformas que se han hecho en nuestro país en los últimos años, nos dice que el proceso laboral puede ser o predominantemente oral o predominantemente escrito. No puede ser solo oral o solo escrito, ya que en materia laboral se exige una combinación de ambos. Por ejemplo, si solo fuera oral, estaríamos atacando al principio documental que establece nuestra jurisdicción. Ejemplo de este principio, tenemos, no sé, la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que se desarrolla oralmente en la mayor parte de los estados de nuestro país. El tercer principio es el impulso procesal. Su fundamento está en la dirección del proceso, que necesariamente tiene que ser público, y su funcionamiento está basado en la innovación del estudio del derecho procesal, ya que a través de este el Estado ejerce el derecho positivo, enfocándose a mantener la armonía y la paz social a través de la justicia. ¿Cuál es el objetivo del impulso procesal? Transformar en legítima la actividad de las partes, no entorpeciendo por ningún motivo el proceso. El cumplimiento de este principio genera dinamismo, funcionalidad y dirección. Es por ello que las autoridades en materia laboral se capacitan actualmente mucho, puesto que tienen que lograr que todos los procesos que ejecutan se liberen de vicios y de corrupción. Este principio de impulso procesal nos dice que los actos del procedimiento pueden ser: 1. A petición de parte, es decir, a través de una demanda, por oficio de las juntas de conciliación y arbitraje y por disposición de la ley. Los jueces de las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje poseen un instrumento procesal importantísimo actualmente. Este instrumento les permite lograr una solución rápida y expedita a los conflictos que pertenecen a su competencia. A través de un proceso continuo, se dota a la administración de justicia de eficiencia, oportunidad y dinamismo, lo que claramente genera paz social. El ejemplo del impulso procesal sería el papel que ejecuta un juez en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, ya que éste coopera al desenvolvimiento de la audiencia. Esto lo hace por propia decisión y dentro de los términos de la Ley Federal del Trabajo, donde este juez señalará los plazos para la ejecución de la sentencia, dando continuidad al proceso y cumpliendo así el impulso procesal. Otro principio de vital importancia en nuestra materia es la suplencia de la demanda, misma que encuentra su fundamento en el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué nos dice este artículo de la Ley Federal del Trabajo? Bueno, cuando la demanda del trabajador es incompleta o no comprende todas las prestaciones que señala la ley
y que se derivan de la acción que está intentando, o incluso las prestaciones no están conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, al momento de admitir la demanda, tiene la obligación de subsanar. Esto no implica, contrario a lo que podemos pensar, que la Junta está admitiendo que las prestaciones son procedentes. Simplemente pone en una igualdad de partes. Pese a la disposición del artículo 685, no muchas de las juntas cumplen con esta obligación. Normalmente proceden a ordenar una prevención verbal a la parte demandada, al actor, donde una vez que se desahoga se señalan las omisiones en su demanda, a efecto de que las incluya. Esto a través de un escrito expreso o mediante comparecencia, cuya copia será anexada a las copias de traslado de la demanda. Ejemplo. Un trabajador instaura una demanda contra la empresa donde labora, en virtud de que su salario es inferior al señalado como salario mínimo en la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, en su escrito de demanda, dentro de la narración de los hechos, el demandante se contradice constantemente. Además, omite prestaciones solicitadas en base a los hechos referidos. Posterior a ello, acude ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del domicilio correspondiente, donde entrega la demanda. La Junta, al recibirlo, se da cuenta de la deficiencia de su demanda y, en virtud de lo dispuesto por el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, procede a subsanarla. Tenemos también al principio de gratuidad. Toda persona que recurra a un tribunal, es decir, a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya sea local o federal, en demanda de la tutela de sus derechos, puede hacerlo sin pago alguno. La gratuidad es equiparable a administración de justicia gratuita, al no pago de costas judiciales. Esto con fundamento en el artículo 17 de nuestra Carta Magna y el artículo 19 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que no permite ningún impuesto a los actos y actuaciones efectuados dentro del proceso laboral. Como ejemplo de esto tenemos, en virtud de haber promovido un juicio laboral por despido injustificado, José Hernández, que sería el actor, es un trabajador de la empresa PETS SADCB. Pese a este juicio, logra que lo reinstalen en su puesto. Para tal efecto, durante ninguna etapa procesal tuvo que efectuar algún pago a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del domicilio correspondiente, en virtud de que la autoridad jurisdiccional debe actuar sin el cobro de costa alguna. Finalmente, tenemos el principio de carga de prueba. Las partes contendientes deben otorgar al juez los medios de convicción necesarios en su propio interés. Esto, en algunas situaciones, implica esfuerzo personal, dinero y tiempo, pero es completamente indispensable la carga de prueba para satisfacer las pretensiones de cada una de las partes. La carga de prueba está sustentada en una serie de máximas que tienen su origen en el derecho romano, así como en algunos principios generales del derecho, como lo es el actor a quien interesa probar su acción. Sin embargo, en el proceso laboral esto sucede de una forma distinta, ya que al patrón le corresponde la carga de acreditar las pruebas, aun cuando las afirmaciones sean realizadas por el actor. Como ejemplo de esta carga de prueba tenemos a Rita Hernández, quien es una trabajadora que desde hace más de un año no recibe las prestaciones de ley, por lo que decide instaurar una demanda en contra de la empresa, ofreciendo como pruebas las documentales públicas que señalan las últimas prestaciones que ella recibió. Otra prueba, la presuncional legal y humana, testimoniales de otros trabajadores que tampoco han recibido prestaciones, y la confesional, que deberá ser absuelta en el día y hora señalados por el juez. Esta parte de la evidencia la termino con una conclusión, donde gracias a ella se diferenciará el procedimiento laboral de otros procedimientos, como lo es el civil. Partiré de la idea central de que el procedimiento laboral no es completamente diferente al procedimiento civil. Debemos recordar que ambos deben estar
deben estar basados en las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ejemplo, en ambos procedimientos se debe respetar el principio de irretroactividad de la ley que contiene el artículo 14 constitucional. El procedimiento, ya sea civil o laboral, constituye un cauce idóneo a través del cual el pueblo soberano, mediante sus representantes, imparte justicia. Dejando por un lado la cuestión de las etapas procesales, que en fondo guardan cierta semejanza con otros procesos, en virtud de que se sigue un modelo similar, ya que si vemos en el proceso civil y en el proceso laboral, hablamos de una demanda, de una contestación de la demanda, de un ofrecimiento de pruebas, de una sentencia, etc. Sin embargo, podemos diferenciar este procedimiento laboral en virtud de que es el único a través del cual podemos resolver un litigio laboral, es decir, el único campo de protección de los trabajadores. El procedimiento laboral se diferencia también porque es más rápido, en virtud de que sienta sus bases y principios procesales en la inmediatez. No es complicado, ya que va enfocado a los trabajadores. Considero que lo que hace diferente al proceso de otro como el civil son sus principios, esencialmente el principio de igualdad de partes. Es claro que otros procesos también lo contemplan, el proceso civil también contempla la igualdad de partes, pero no de la misma forma. En materia laboral, la igualdad procesal implica posicionar al trabajador, no por debajo del empresario o del patrón, tampoco por encima, sino se le da podríamos llamarle ciertos privilegios, dejando por un lado su inferioridad. ¿Cómo? Quitándole formalismos y rigidez al procedimiento. Es decir, este procedimiento se diferencia porque es menos formal y rígido. Es claro que años atrás el patrón estaba en ventaja en este tipo de procesos laborales, en virtud de que conocía perfectamente cómo manejar los conflictos legales. Solo tenía que seguir las formalidades de un proceso. Esto dejaba en desventaja a los trabajadores, quien actualmente están en igualdad procesal. Como ejemplo de ellos tenemos lo dispuesto por el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, que señala la facultad que tienen las juntas para subsanar las demandas. Finalmente, el procedimiento laboral difiere del civil en virtud de la garantía de efectividad de los derechos reconocidos por la Ley Federal del Trabajo. Además, es relevante recalcar que es un proceso sencillo, rápido y dotado de gratuidad, donde las partes contendientes están en el mismo plano procesal. Hablemos de los tipos de conflictos en el proceso laboral. Tenemos dos: conflictos individuales de trabajo y conflictos colectivos de trabajo. Antes de saber a qué se refiere cada uno de estos conflictos, debemos de conocer qué es un conflicto de trabajo. Un conflicto de trabajo alude a cualquier litigio originado por el trabajo y que además emana de los sujetos que conforman el derecho procesal laboral, es decir, el demandado, el actor y la autoridad. Entonces, el conflicto individual de trabajo solo afecta a los derechos personales. Al solicitar la acción de autoridad a fin de garantizar un derecho, la resolución solo actúa en favor de la persona que la solicitó. Entonces, un conflicto individual de trabajo, en síntesis, son todos aquellos que afectan los intereses, ya sea de uno o varios trabajadores. Como ejemplo de ello tenemos el despido de uno o varios trabajadores de una empresa que tomaron material indebidamente. ¿Entre quién puede suscitarse un conflicto individual de trabajo? Entre trabajador y patrón, entre dos trabajadores o entre dos patrones únicamente. Es claro que siempre es más común ver los conflictos individuales de trabajo entre un trabajador y un patrón. La Ley Federal del Trabajo contempla conflictos individuales de seguridad social en el artículo 899, mismos que pueden ser planteados por 1. Trabajadores titulares de derechos derivados de los seguros que comprende el Seguro Social. 2.
Trabajadores titulares de derechos derivados del Fondo Nacional para la Vivienda. 3. Trabajadores aplicables a los contratos colectivos de trabajo o contratos de ley. 4. Titulares de las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro de los trabajadores. Ahora toca el turno de explicar a qué refieren los conflictos colectivos de trabajo. Inicialmente su efecto es resolver en igual sentido, en casos iguales, pero en tiempo futuro. Se subclasifica en dos. Primero, aquellos conflictos que aluden al cumplimiento o interpretación de una disposición normativa. Como ejemplo de ello tenemos la creación, la modificación, la suspensión o la terminación de las condiciones de trabajo en un centro. Por ejemplo, todos los trabajadores se verán beneficiados por las prestaciones que disponga el contrato colectivo presentado por el sindicato. Y la subdivisión número 2 hace referencia a aquellos conflictos referentes a la creación, modificación, suspensión o terminación de las condiciones de trabajo. Ejemplo, cuando una empresa suspende temporalmente las actividades de producción en virtud de que bajaron las ventas mensuales. Respecto a este tipo de conflictos, la Ley Federal del Trabajo contiene un capítulo que se denomina conflictos colectivos de naturaleza económica. Procedo a proponer una estrategia para evitar los conflictos laborales. Los conflictos laborales primordialmente surgen entre las partes que conforman la relación de trabajo, es decir, estos conflictos suelen surgir entre trabajadores y patrones primordialmente. En virtud de eso conocemos que todos los conflictos laborales están perfectamente definidos por nuestra Ley Federal del Trabajo, desde el punto de vista adjetivo como subjetivo. La legislación nos señala aquellos casos que se denominan conflicto y normalmente nos indica las pautas para su solución. Bueno, ¿a qué quiero llegar con todo esto? La estrategia que debemos seguir para evitar caer en conflictos laborales no es diferente para cada una de las partes. Es decir, no considero que deba fijar una estrategia para que los trabajadores no caigan en conflictos y otra estrategia completamente distinta para que los patrones no caigan en conflictos laborales. La estrategia que propongo es muy simple. Tenemos una Ley Federal del Trabajo que regula las relaciones obrero-patronales. Lo que debemos hacer únicamente es que si somos patrones o si somos trabajadores, debemos conocer esta Ley Federal del Trabajo. Y una vez que la conozcamos, que conozcamos todas y cada una de sus disposiciones, acatarlas. Tan sencillo como eso. Por ejemplo, si somos trabajadores, cumplamos con las normas de trabajo. Guardemos los secretos técnicos. Avisemos en caso de no ocurrir a nuestro trabajo. Por otra parte, la Ley Federal del Trabajo señala prohibiciones para nosotros como trabajadores. Entonces hay que cumplirlas. Por ejemplo, no debemos presentarnos en estado de embriaguez. Por otro lado, si somos patrones, estamos obligados a pagar los salarios e indemnizaciones correspondientes, a proporcionar los útiles, instrumentos y materiales necesarios para que los trabajadores ejecuten su trabajo, proporcionar capacitación y adiestramiento. Además, no debemos ejecutar actos que restrinjan los derechos que otorga la ley a los trabajadores o cualquier derecho fundamental constituido en nuestra Carta Magna. Tampoco como patrones debemos no aceptar a los trabajadores por un simple motivo de edad o sexo. ¿Qué implica esto? Si trabajadores y patrones conocemos la legislación en materia laboral y la ejecutamos al pie de la letra, haciéndonos cargo de nuestras obligaciones y no ejecutando aquellas acciones que la ley prohíbe expresamente, se erradicarán por completo los conflictos laborales. Finalmente, hablemos de las autoridades facultadas en materia laboral. Las autoridades facultadas en materia laboral
tiene su fundamento en el artículo 123, fracción 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que a la letra dice: las diferencias y los conflictos entre el capital y el trabajo se sujetarán a la decisión de la Junta de Conciliación Arbitral, formado por igual número de representantes de los obreros y de los patrones, y uno de gobierno. De aquí desprendemos que la autoridad facultada es la Junta de Conciliación Arbitral. Tenemos entonces una clasificación aquí. Hablamos de autoridad facultada a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y como segunda autoridad facultada a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Recordemos que las juntas de conciliación y arbitraje son organismos tripartitos, es decir, hay tres figuras. 1. Trabajadores. 2. Patrones. Y 3. El Estado. Por lo tanto, están conformadas de la siguiente manera: un representante de trabajador, un representante de patrón y un representante de gobierno. Estas juntas tienen diversa competencia, entonces quiero esclarecer un poco la competencia. Hablamos de competencia por territorio y competencia por materia. La competencia por territorio nos dice que en los conflictos individuales, el actor puede escoger entre A. La junta del lugar de celebración del contrato. B. La junta del domicilio del demandado. O C. La junta del lugar de prestación de servicios. Esta competencia por territorio nos dice que aquellos conflictos colectivos de jurisdicción federal serán de competencia de la Junta Federal, en los términos del artículo 106 de la Ley Federal del Trabajo. La cancelación del registro de un sindicato compete a la Junta del lugar donde se hizo. Los conflictos entre patrones o trabajadores entre sí son competencia de la Junta de Domicilio del Demandado. Finalmente, cuando el demandado sea un sindicato, la competencia corresponde a la Junta del Domicilio del mismo. Bueno, ¿a qué refiere la competencia por materia? Las juntas locales de conciliación y arbitraje funcionan en cada entidad federativa, de forma que a ellas les corresponde el conocimiento de todos aquellos conflictos que no sean de competencia de la Junta Federal. ¿En qué casos está autorizada para intervenir cada una de estas juntas? Hablemos primero de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, misma que conoce de los conflictos que se susciten dentro de su jurisdicción, que no sean competencia de las juntas federales. El fundamento de esto lo encontramos en el artículo 621 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, respecto a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se encargará de conflictos de trabajo referentes a las ramas industriales, a empresas o a todas las materias contenidas en el artículo 123, apartado A, fracción 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o a las materias contenidas en el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo. Daré algunas generalidades de ambas juntas. La junta local se integra en pleno. Se integrará con el presidente de la junta y con los representantes de los trabajadores y de los patrones. Es de vital importancia saber que las juntas locales están integradas en su funcionamiento y régimen a las juntas federales de conciliación y arbitraje, solo que su competencia está enfocada a entidades federativas, exceptuando los conflictos colectivos donde se recurrirá a la Junta Federal. Ahora, respecto a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, funcionan en pleno. Sin embargo, se disgregan en juntas especiales. Las juntas especiales operan en diversos puntos a lo largo y ancho de nuestro país. La tarea de establecer las juntas especiales le corresponde a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, quien fija el lugar de residencia de estas juntas especiales y su competencia territorial. ¿Qué le corresponde hacer a las juntas especiales? Sencillo. El conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo en todas las ramas de industria y actividades de la competencia federal, comprendidas en la jurisdicción territorial que les asigne, con excepción de los conflictos colectivos, que recordemos que son competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Finalmente, hablemos de en qué etapas procesales interviene cada una de estas juntas.
En cada proceso deben ser cumplidas las formalidades establecidas por el artículo 14 de nuestra Carta Magna. Entonces, a la Junta le competen principalmente a la Junta tanto local de conciliación y arbitraje y federal de conciliación y arbitraje será partícipe de las siguientes etapas. De una demanda, será partícipe en la demanda, en la contestación de la demanda, en el periodo de pruebas, ofrecimiento, admisión, desahogo y valoración, en los alegatos y resolución o laudo. Recordemos que entonces la Junta, ya sea local o federal de conciliación y arbitraje, estará presente en las 5 etapas del procedimiento ordinario que hice alusión al principio y en las 2 etapas del procedimiento especial. Hasta aquí la exposición de mi evidencia número 1. Espero haber cumplido con todas las partes de la rúbrica. Gracias.